Me han conseguido las resoluciones normativas que anteriormente les había indicado. Sí, licenciado. Ok. Les va a servir porque eso les voy a enviar mediante Classroom para desarrollar el ejercicio práctico. De tal manera que hoy día seguimos avanzando nuestra materia. A ver. Voluntario, para que me indique cuáles son las características del IVA. Yo lo podría hacer, licenciado. A ver, vamos. Una característica de IVA. Bueno, el IVA es un impuesto a nivel mundial, licenciado, porque en la mayoría de los países se aplica este impuesto. ¿Solo una, le digo, licenciado, o continúo con la Sí, sí, solamente una. Ay, licenciado. Ok. Denme un minuto. Cuando su compañero decía que el IVA... A ver, vuélveme a repetir lo que me hablabas del IVA. Está bien, licenciado. El IVA es el impuesto más importante a nivel mundial porque en la mayoría de los países se aplica, licenciado. En la mayoría de los países se aplica. Deme. El IVA es un impuesto más importante a nivel mundial, porque en la mayoría de los países se aplica. ¿Por qué decía esto? Fíjense esta lámina. Y tenemos como ejemplo Uruguay con el 22%, Argentina con el 21%, Chile con el 19%, Perú y República Dominicana con el 18%, Brasil con el 17%, México y Colombia con el 16%, Honduras y Nicaragua con el 15%, y Bolivia, conjuntamente Costa Rica y El Salvador, pues aplican el 13%. Como verán ustedes, este impuesto casi es de aplicación mundial, el impuesto al valor agregado. Segunda característica. Voluntaria. Yo, licenciado. A ver. En Bolivia es uno de los impuestos de mayor recaudación y se vincula a todo tipo de empresa que desarrolla actividad económica. ¿Cómo interpretamos aquello? Muy bien. Como nos menciona, ¿no? Que en nuestro país es el que es el impuesto que mayor se llega a pagar. O sea, por ende, es el que mayor recauda y se vincula con las empresas más que todo, ¿no? Ok, fíjense, se tienen estadísticas de la relación 2014-2015. Fíjense IVA y TIUE. ¿Sí? Cuando decimos es uno de los impuestos de mayor recaudación porque tiene más llegada a todas las actividades económicas, justamente verán ustedes que en función de su recaudación es el impuesto que mayor recaudación capta el fisco para efectos de lo que significa la recaudación impositiva. ¿Sí? En función de recaudación, es uno de los impuestos con mayor alcance de recaudación. Tercera característica. ¿Yo puedo hacerlo, licenciado? Vamos. Ya. Antes de que me digas tú, sabes que en la vida no es gratuito. Sus dos compañeros que me han participado anteriormente se llaman apellido y nombre. Padilla Cardoso Saúl Marcelo, licenciado. Padilla Saúl. ¿Y la Sí, segunda licenciado. compañera? Aguilar Casilda. Aguilar Casilda. ¿Y la tercera compañera? Ríos Jiménez Bianca Fabiola. ¿Ríos? Sí. Fabiola. Sí, licenciado. Ok.
A ver, vamos, Fabiola. Es un impuesto indirecto porque recae en los consumidores finales de los bienes y servicios y no sobre los sujetos pasivos del impuesto. Nuevamente repetime. ¿Lo vuelvo a leer, licenciado? Sí. Es un impuesto indirecto porque recae en los consumidores finales de los bienes y servicios y no sobre el sujeto pasivo del impuesto. A ver, ¿cómo interpretamos? Que este impuesto, licenciado, como decía, recae en el consumidor final, ya que este viene incluido en el precio del servicio o bien que compramos. Bien, ¿saben qué? Es la característica principal, métanse a su cabecita. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque este impuesto no recae sobre el sujeto pasivo. Si la empresa es la papelera y la empresa vende papel, este impuesto, para ser directo, debería recaer directamente sobre el sujeto pasivo. Pero como no recae sobre él, recae sobre sus compradores. ¿Por qué? Como bien decía su compañera, es un impuesto que le insertamos por dentro para que el momento de colocar el precio de venta se apersone el comprador y pague, entonces es el consumidor final el que va a pagar este impuesto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bien. Esas eran las características. Otra de las características es el concepto de valor agregado. Hablamos del impuesto al valor agregado, pero preguntémonos, ¿qué es valor agregado? Valor agregado es la incorporación de valor que hace cada uno de los agentes económicos, como ser proveedores de materia prima, productores, vendedores, etcétera, en el circuito de producción de bienes y servicios. Ya vamos a ver más adelante el ejemplo. ¿Por qué? Porque empezamos con el productor, seguimos con el fabricante, hasta llegar al comercializador. Y cada uno de ellos en ese circuito va incrementando, va añadiendo el valor agregado para generar el precio de venta. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es valor agregado? Incorporación de valor que se realiza en el circuito de producción de bienes y servicios. ¿Por qué bienes y servicios? Porque el alcance y objeto del IVA es justamente la venta habitual de bienes muebles, la prestación de servicios, contratos de obras, importaciones definitivas. En cada uno de esos circuitos se va incrementando valor a medida que se desarrolla la comercialización. Lo que sí les voy a pedir a todos ustedes es, yo sé que hay muchos estudiantes que no pueden accesar, pero creo que es obligación de cada estudiante ingresar al aula virtual, tomar apuntes y pasar clases. Porque yo ya vi de que, digamos, que han avanzado hoy día y pues tengo las gráficas de las pantallas que van capturando ustedes. Y un poquito quisiera que me comprendan esto porque estas pantallas son justamente preparadas para quienes, para los estudiantes que conforman mi paralelo. ¿Sí?
Y un poquito que quiero cuidar el copyright, derechos reservados, porque normalmente también son utilizados por otras personas, dejando de lado el esfuerzo y trabajo que pues ha desarrollado el docente respecto, primero, a la investigación y segundo, a la pedagogía que implanta en cada una de sus paralelos. Entonces, les voy a pedir solamente aquello. ¿Está bien? Bien. Asimismo, otra de las características era que es un impuesto a nivel mundial porque, como habrán visto, se aplica el IVA casi en todos los países del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Diferentes alícuotas que se aplican en cada uno de estos países. Es el de mayor recaudación. ¿Por qué? Porque como vemos acá gráficamente, en la relación de recaudación a junio 2014 versus 2015, y si hacemos también, no tenemos estadística 2021, pero de la misma magnitud es un impuesto que tiene mayor alcance de recaudación impositiva. Ahora bien, es indirecto, ¿por qué? Hemos visto el concepto de valor agregado, ¿sí? Y cuando decíamos valor agregado, se agrega en cada circuito económico este impuesto. Fíjense, empezamos con trigo. El productor de trigo no realiza compras, no hay crédito fiscal, no hay valor añadido, lo único que hace es vender su producto. Este lo vende en 100, generando un débito fiscal del 13%, un impuesto que se paga por parte del consumidor final de 13 bolivianos. Siguiente circuito. Lo va a vender el productor en el mercado de cereales. Sí. No te estoy oyendo bien. No te oigo bien. ¿Alguien No está estaba hablando, licenciado, estaba encendido su micrófono desde hace rato de su compañero. Yo pensé que me estaba preguntando. A ver, arreglaré esa situación. Bien. Entonces, fíjense, el productor vende en 100, hay un impuesto que ingresa al fisco de 13 bolivianos. ¿Quién ha comprado del productor? Se ha comprado en el mercado de cereales. En el mercado de cereales compran a 100, ¿sí? Crédito fiscal del 13%, tiene un valor añadido de 50 y el precio de venta es 150. El débito fiscal de 150 alcanza 19.50, ¿sí? Por ende, el impuesto ingresado será de 6.50. Una vez que se expone este producto en el mercado de cereales para procesar en harina, el fabricante compra en 150, ha generado un crédito fiscal de 19.50 y añade un valor de 30. Entonces, preponderante en cada circuito económico la incorporación de valor que vamos haciendo nosotros para efectos de lo que significa en cada circuito el impuesto que le va ingresando al fisco. Entonces, por eso denominábamos que esta característica principal es un impuesto indirecto, porque ese impuesto lo cancela el consumidor final.
Otra de las características de este impuesto es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque quienes perciben menores rentas destinan la mayor proporción a su consumo, por lo que contribuyen en mayor proporción. Fíjense el concepto. Quienes perciben menores rentas, es decir, quienes perciben menores ingresos, destinan la mayor proporción a su consumo, por lo que contribuyen en mayor proporción. Ejemplo, caso 1, caso 2. Puede haber una persona cuyo ingreso nominal o renta sea de 5,000 y de la otra que sea de 15,000. Propensión a consumir, casi el 90% del ingreso que obtiene, y de la otra casi el 45%. Dedica al consumo 4,500 y la otra 6,750. Si aplicamos la tasa impositiva del 13%, en el caso 1 pagará un impuesto de 585 y en el caso 2 de 878. Si hacemos la relación ingreso versus impuesto, pues alcanza el mayor porcentaje a aquella persona cuya renta es menor de aquellas que tienen rentas mayores. Entonces, este impuesto es regresivo, ¿por qué? Porque quienes perciben menores rentas destinan la mayor proporción a su consumo. Ahora bien, es un impuesto neutro porque no tiene incidencia en las decisiones de los agentes económicos. Fíjense ese concepto. El IVA es un impuesto neutro. ¿Por qué? Porque no tiene incidencia en las decisiones de los agentes económicos. Como por ejemplo, el sujeto pasivo que desarrolla la venta, el asentamiento contable que realiza es caja, bancos o cuentas por cobrar, que son cuentas de activo, contra ventas, cuenta de ingreso que representa el 87%, y débito fiscal IVA, que es un pasivo transitorio que es del 13%. ¿Por qué neutro? Porque tengo que analizar desde el punto de vista del sujeto pasivo de la compra. De igual manera, el asentamiento contable que efectúa el comprador, pues afecta a sus compras, cuenta de gastos, el 87%, aplica el crédito fiscal IVA activo transitorio, el 13%, y contabiliza contra una cuenta de, ya sea disminuyendo activo o incrementando pasivo, caja, bancos o cuenta por pagar. Entonces es como una especie de balanza. En una venta voy a contabilizar el 13% IVA y en una compra voy a contabilizar el asiento contable IVA 13%. Por eso que esta característica indica que es un impuesto neutro, no afecta en la toma de decisiones. Otra de las características que este impuesto es de base amplia. ¿Por qué base amplia? Porque alcanza la mayoría de los bienes y servicios que se comercializan en la economía. Admite muy pocas exenciones y aplica el criterio de país destino. Es decir, se impone. La imposición es en el lugar en el que se consume. Ahora bien, esto es importante. Formas de determinación del impuesto al valor agregado. Formas de determinación. Fíjense la primera forma. Determinación por sustracción. Y la determinación por sustracción aplica dos metodologías. Base contra base o impuesto contra impuesto. Y eso es notorio cuando, a ver, un poquito investiguen ustedes
y curiosen y analicen el formulario IVA 200 versión 3 y comparen con el formulario 200 IVA versión 2. Y ahí ustedes van a analizar la diferencia y aplicación de estos dos tipos de metodologías cuando hablamos de la determinación por sustracción. Cuando decimos base contra base, el impuesto se liquida a través de la diferencia entre ingresos y gastos. Es decir, base contra base. Es como que decir base imponible de ingresos contra base imponible de gastos. En otras palabras, mis ingresos eran 100,000 y mis gastos alcanzaban a 80,000. Entonces, 100,000 menos 80,000, a la diferencia aplicábamos el 13%. Cuando hablamos del impuesto contra impuesto, la misma se refiere por la deducción de los créditos a los débitos fiscales. Es decir, a mis ingresos, que significaban 100,000, sacaba el 13%. De los 100,000, el 13% era 13,000. A mis gastos, que significaban 80,000, le sacaba el 13%. ¿Cuánto es el 13% de 80,000? $10,400. 10,400. Entonces, fíjense, la diferencia era 13,000 menos 10,400. La diferencia era un saldo a favor del fisco. Entonces, cuando hablamos de la metodología impuesto contra impuesto, es la diferencia de las alícuotas aplicadas a ingresos y a gastos. En cambio, cuando hablamos de base contra base, simple y llanamente es la resta de las bases imponibles para aplicar la alícuota y determinar saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. ¿Estamos bien hasta acá? Licenciado, por favor, ¿podría volver a explicar base contra base? Por Muchachos. Base contra base. La base contra base es cuando nosotros determinamos el saldo del IVA cuando restamos de los ingresos que durante un periodo fiscal hubiésemos obtenido 100,000 y mis gastos que alcanzaban 80,000. ¿Cuánto era la diferencia? Hagamos la prueba, a ver. 100,000 menos 80,000 me daba 20,000. Saquen el 13% a 20,000. 2,600. ¿Qué? 2,600. 2,600. Entonces, ¿qué he hecho? He aplicado la metodología base contra base. Ahora iremos por el otro lado, impuesto contra impuesto. Saca el 13% de 100,000, ¿cuánto te daba? 13,000, ¿no es cierto? Y el 13% de 80,000 me daba ¿cuánto? 10,400. 10,400. Entonces, esta metodología significaba la diferencia de los impuestos. 13,000 menos 10,400, ¿cuánto me da? 2,600. Fíjense, llegamos al mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? La metodología. Base contra base, impuesto contra impuesto. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. A ver, veamos un ejemplo. Si aplicamos la metodología base contra base, ventas menos compras, si mis ventas eran 1,000 y mis compras alcanzaban a 700, la diferencia era 300 y aplicaba el IVA 13%. ¿Y cuánto era? 39. ¿Esto qué quiere decir? Que si mis ventas son mayores a mis compras, significa saldo a favor
del fisco. ¿Estamos bien? Entonces, acá como verán en este ejemplito, mis ventas son mayores a mis compras. Las ventas alcanzan a 1,000, menos compras 700. A esta diferencia aplicamos la alícuota del 13% y nos da 39. ¿Qué se denomina esta metodología? Base contra base. Es lo mismo que en el formulario. ¿Alguien tiene el formulario 200 versión 3? ¿Alguien tiene el formulario 200 versión 3? Se van a dar cuenta que en el rubro de ventas me indica ingresos por ventas, casilla 13, y coloco los ingresos. Si por debajo me indica el formulario impuesto 13% y aplico el 13%, entonces no está aplicando la metodología base contra base, porque el formulario debería decirme ingresos por ventas 1,000, ingresos o gastos por compras 700, diferencia 300, alícuota del 13%, 39. Pero si en el formulario me pide la aplicación de la alícuota a cada concepto, entonces ya no es base contra base, sino es impuesto contra impuesto. Este ejemplo me representa el formulario 200 versión 2. Entonces, ustedes como estudiantes, investigadores y curiositos, para efectos de prevalecer si realmente esa metodología se aplica, me van a conseguir formulario 200 versión 2. Solamente hagan la comparación. ¿Qué datos me pide ese formulario para determinar IVA? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Qué significa base contra base? No me digan nadie nada. Erika Pasa está en aula virtual. Sí, licenciado. Ok. ¿Qué entiendes tú cuando aplicas base contra base en la determinación del IVA? Que vamos a restar todos, que no vamos a aplicar a cada uno de los componentes como ventas o compras, sino a la diferencia de ellos. A las diferencias recién se le va a aplicar el 13%. Ok, en tus palabras me has definido lo que es base contra base. Mis ingresos menos mis ventas. Por la diferencia, aplico el 13%. ¿Estamos bien? Romina Cáceres está en aula virtual. Sí, licenciado. De igual manera, ¿cuál es tu concepto de aplicar en la determinación del IVA la metodología de base contra base? Está bien. Es y de igual manera una diferencia entre los montos totales de lo que es las ventas y las compras sin aplicar, bueno, de esa diferencia recién aplicar lo que es la alícuota del 13% del IVA. Ok, entonces clarito, ¿no es cierto? La forma de determinación IVA aplicando metodología base contra base, y ahora analizamos la metodología impuesto contra impuesto. Con el mismo ejemplo anterior, mis ventas alcanzaban a 1,000, aplico el 13% y me daba ¿cuánto? 130. Menos mis compras que alcanzaban a 700, aplico el 13% y me daba 91. Automáticamente la diferencia en la aplicación de la alícuota me daba el saldo a favor del fisco si mis ventas eran mayores a mis compras, o a favor del contribuyente si mis compras eran mayores a mis ventas. Entonces, esa es la diferencia respecto a la metodología de determinación del IVA, y que comúnmente nosotros vamos a ver aquello
reflejado en el formulario, en la declaración jurada. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, muchachos? En ese caso, lo que es el formulario 200 de la versión 3 estaría con esta, ¿no? Con impuesto contra impuesto, ¿no? Por eso les decía, ¿alguien tiene el formulario 200, versión 3, un modelo? Yo lo tengo, licenciado. Y me indica sí. Primero está en la casilla 3, está con ventas. A ver, denme un minuto para no quedarse con la duda. Sus compañeros, dame un minutito. Pero a ver, explícame qué dice tú que lo tienes físicamente ese formulario. Bueno, primero está las ventas y ¿Ya? luego ahí lo aplica el débito fiscal 13%. Y posteriormente sigue con otra que es las compras directas vinculadas a las actividades grabadas y ahí lo aplica también el 13%. Y después realiza el impuesto determinado, es la diferencia, ¿no? De los saldos obtenidos, ¿no? Aplicando ya las alícuotas. Ok. Dame un minuto. A ver, voy a compartir esta pantallita. Como ahora se llena mediante el portal, casi ya la declaración jurada física ha quedado atrás. Denme un minuto. Y aquí un poco les quiero demostrar para que me entiendan el concepto como tal y lo que se aplica en la realidad. ¿Quién más tiene físicamente el formulario? ¿Cómo, licenciado? ¿Quién más lo tiene físicamente? Solamente tú. No lo sé. Bueno, yo lo tengo. Licenciada, yo lo tengo en PDF. Licenciado, yo también lo tengo en PDF, pero dice resumido. Hay una versión resumida, la versión 3, y hay una versión extendida. Vamos a analizar la extendida. A ver. Si me logran ver ustedes, ya lo tengo. Para demostrarles un poquito en qué significa y cómo ustedes aplican el concepto metodológico de la determinación. ¿Ven todos en pantalla? ¿Se ve en pantallita? Sí, licenciado. Ok. Fíjense, esto es mediante el portal, ¿no? Que me aparece el sistema para llenar los datos vía portal de la administración tributaria. Rubro 1, determinación del rubro o determinación del débito fiscal. Fíjense, el rubro 1 me indica determinación del débito fiscal. Ahí no estoy. Entonces, mi base es esta. La casilla 13 les decía. Ventas de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. Y aquí yo lleno, ¿sí? Mi total ingresos. Ahora fíjense
en este acápite, casilla 39. Una vez que yo he determinado los ingresos, si no tuviera que utilizar estos conceptos, ¿sí? En la casilla 39 me indica débito fiscal correspondiente a, entonces a este importe voy a aplicar el 13% y lo voy a establecer acá. ¿Qué tipo de metodología estoy aplicando? ¿Base contra base o impuesto contra impuesto? A ver, antes que me respondan aquello, analicemos el rubro 2, determinación del crédito fiscal. El débito fiscal está relacionado con ventas. El crédito fiscal está relacionado con compras. Y en esta casilla, que es la casilla 11, me indica total compras correspondientes a actividades grabadas y o no grabadas. Voy a colocar en esta casilla, ¿sí? Y me indica de lo que significa acá, casilla 1003, la aplicación del 13%. ¿Qué me indica acá? Crédito fiscal, ¿sí? Crédito fiscal proporcional en función de la actividad grabada. Entonces, estamos hablando únicamente de la determinación. Si yo les preguntara en este formulario 200 versión 3, ¿cuál es la metodología que se aplica para determinación del IVA? ¿Qué me responderían ustedes? Impuesto contra impuesto. Impuesto contra impuesto. ¿Por qué? Porque me voy a determinar de los ingresos la alícuota del 13 y de las compras la alícuota del 13 y por la diferencia voy a determinar si existe un saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente. ¿Estamos bien? ¿Estamos Sí. bien? Pero Sí, denme un minuto para que no se me quede un minuto y veamos si hay. No tengo la versión 2, pero a ver, consigan ustedes y van a ver, darse cuenta que en la versión 2, la metodología es base contra base. Entonces, como verán ustedes, en la determinación del IVA existen dos metodologías para determinar el mismo y ya lo han comprendido. ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguna duda está ahí? ¿Ninguna? Bien. Entonces, impuesto al valor agregado. Las características son las siguientes. Es un impuesto al consumo. Es un impuesto indirecto. Es un impuesto regresivo. Es un impuesto neutro. Es un impuesto de base amplia. Aplica el criterio de destino. Se aplica para efectos de determinación el método de sustracción. ¿Sí? Y también aplica impuesto contra impuesto. Entonces, esas son las características del impuesto al valor agregado. Voluntaria o voluntario que me pueda decir
una característica o la característica principal del IVA. Luciana Soto, listo. Licenciado, yo puedo participar. A ver, vamos, nombre y apellido. Luciana Soto, Licenciado. licenciado. Vamos a Luciana, Luciana Soto. Luciana, Soto Paucara. Soto es mi apellido. Luciana Soto. A ver, vamos, Luciana. Una de las características principales de este impuesto del IVA, obviamente, es que es indirecto. ¿Por qué? Porque el impuesto va a recaer sobre los consumidores finales. Cuando el precio del artículo o el bien que estemos prestando venga incluido el impuesto. Por eso se lo llama indirecto y es una de las características principales. Muy bien. Entonces, muchachos, en su cuadernito, en la parte de características, ustedes me desarrollan su conceptualización con su propia redacción. Tenemos 3 minutos para hacer aquello. ¿Me han entendido? Licenciado, Sí. ¿podría volver a la anterior diapositiva de características, por favor? No logré anotar los últimos dos. Hemos explicado el detalle. Es neutro. Es un impuesto indirecto, regresivo. La determinación es por sustracción, aplicando las metodologías de impuesto con impuesto base contra base.
¿Ok? Ok. Hay una pregunta que me han hecho por chat. ¿Me la puedes reformular? Licenciado, Estados Unidos, ¿por qué no recauda IVA o recauda en menor cantidad? No es que no recaude IVA. Lo que pasa en Estados Unidos, que como es un ingreso a la renta, es decir, renta de personas, cada persona tiene la capacidad contributiva de pagar los impuestos en función de los ingresos que percibe cada una. Entonces, no es de una alícuota general la que tiene Estados Unidos. Como conforman 45 estados, si es un país federal, cada región tienen sus alícuotas correspondientes, sean estas federales, locales o nacionales. Entonces, no es que no se recaude, sino en cada uno de los estados existe gran diferencia en la aplicación de la alícuota del IVA correspondiente. ¿Estamos bien con IMM? Sí, licenciado. Una pregunta, licenciado. ¿Por qué, digamos, en otros países solo cobran un 5% de impuestos, licenciado? Porque, por eso, cada país tiene la política tributaria que va a desarrollar. ¿Se acuerdan al principio que habíamos visto qué es política económica? Entonces, analizábamos política económica y ahí definíamos la política tributaria que cada estado desarrolla. ¿Con qué fin? Con el fin de captar recursos. Entonces, en cada estado, en cada país, por eso que no es de la aplicación de las alícuotas a nivel general, sino que cada país ve por conveniente qué alícuota va a aplicar en función de lo que es. Inclusive hay que tomar en cuenta el objeto. ¿Se dan cuenta? Tendríamos que volvernos analistas tributarios a nivel internacional para poder, primero, ¿qué? Analizar su norma. Si bien se aplica el IVA, hay una alícuota diferenciada, pero ¿saben qué es lo primordial? Analizar el objeto, el alcance de cada una de ellas. Porque para nosotros tenemos muy bien definido cuáles son los conceptos, pero puede darse en otros países que el alcance sea mucho mayor, por ende la alícuota es menor. Entonces eso depende de la política tributaria, es de la estrategia que cada uno de los países desarrolla para efectos de captar recursos. Y más que todo tiene que ponerse a la cabecita, es cultura tributaria. Cultura tributaria. Aquellos que me han viajado a Arica, ¿hay estudiantes que me han viajado a Arica? Sí, licenciado. Ok. Si ustedes mínimamente se han apersonado por el mercado de Arica, el vendedor de, por decirles, de papa, cebolla, es decir, de productos agrícolas, sin preguntarle, así sea si es nacionalidad chilena o boliviana, le extienden su factura. Porque para ellos es distinto, o sea, su cultura tributaria de ellos es, yo no pago el IVA lo paga el consumidor final y por ende, dentro de mi precio está incorporado ese impuesto. Porque saben ellos que ese pago que paga el consumidor va a servir ¿para qué? Para captar recursos por parte del fisco para poder aplicar en lo que requiera. Entonces, es bien importante
este impuesto que ahora estamos analizando. ¿Ok? A ver, un voluntario o voluntaria que me lea lo que he escrito para que esté tranquilo. ¿Puedo hacerlo, licenciado, por favor? ¿Tu nombre es? Es Narváez, es Víctor Joel. Víctor Narváez, vamos. Ya. El IVA es uno de los impuestos más importantes a nivel mundial, porque se vincula con todo tipo de empresa que realiza actividad económica. Además, es un impuesto indirecto que se aplica al consumidor final y no al sujeto pasivo del impuesto. Por tal motivo, es de sencilla recaudación y fiscalización. La forma de determinación del IVA es por sustracción, aplicando una alícuota del 13%. Ahí un poquito te corrijo. La forma de determinación es por sustracción, aplicando las metodologías de base contra base o impuesto contra impuesto. Porque es por sustracción, ¿no es cierto? El método de sustracción, ¿aplico qué metodología? O voy a restar la base imponible de ingresos menos base imponible de gastos, o voy a restar la alícuota aplicada del 13% a ingresos menos 13% a gastos y determinar directamente si existe saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. ¿Estamos bien? Ya está bien, licenciado, gracias. Ok, entonces para mí lo mínimo que en función de característica es que comprendan es un impuesto al consumo y más que todo es un impuesto indirecto. Por eso que cuando se ha generado el proyecto de ley y respecto a la incorporación de importación de servicios bajo sistemas digitales, y escuchaba el análisis de cada experto tributario, y un poquito nos complicábamos en tecnicismos. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos simple y llanamente al origen. El hecho de que el periodista quiera absolver la pregunta de que ese impuesto recaerá en la empresa o en el consumidor final, en el usuario, pues la pregunta era de hecho el analizar y decir, a ver, ¿qué tipo de impuesto es IVA? Es un impuesto indirecto. ¿En quién recae? En el consumidor final, en este caso, en el usuario. Y ya teníamos la respuesta. Pero si el proyecto de ley hubiese sido, se incorpora dentro del impuesto las transacciones, el alcance de la importación de servicios por sistemas digitales, ahí teníamos que pensar y decir, no, es un impuesto directo. Es la empresa la que va a cancelar ese impuesto y no el usuario final. Entonces, ¿se dan cuenta? Simple y llanamente lo que hemos visto es la característica. Más allá del contexto que significa el proyecto en el cual me detalla el alcance para incorporar como objeto para este rubro, importación de servicios a través de sistemas o medios digitales. Por eso les decía yo, consigan proyectos de ley, comparen con lo que en Chile ya se tiene aprobado y aplicado este tema y se van a dar cuenta que el alcance es casi similar a lo que está expuesto en nuestro proyecto de ley. Normalmente ocurre aquello, ¿no? Se van copiando, digamos, algunas cosas que en otros países están dando buenos resultados y que podríamos aplicar en nuestro país para efectos de ¿qué? De generar recaudación. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Licenciado, usted habló de Chile, ¿no? Pero en Chile hay, aunque sea una sucursal, licenciado, de Netflix o Spotify, y aquí no hay ninguna sucursal. Así. ¿Qué harías en ese caso? Ok, está bien. Si tú has analizado, pero licenciado, hay una sucursal en Chile.
La norma debe explicitar, la norma tributaria en Chile debe explicitar que para efectos de la aplicación del impuesto, mínimamente esa empresa o esa persona natural que va a desarrollar actividad económica dentro del territorio chileno deberá estar inscrito en el padrón. Deberá estar inscrito en el padrón. Pero no, a nosotros no, nuestra norma no obliga, ¿no? Dentro del contexto de ese alcance de importación de servicios a través de medios digitales. ¿Queremos incorporar? Sí. Y el momento que incorporemos, tampoco podríamos obligar que haya una sucursal a Netflix o que Netflix tenga una sucursal en Bolivia, porque es un país pequeño, el mercado es pequeño y no le interesa a Netflix tener un mercado. Les interesa a los usuarios tener el servicio. Fíjate el escenario de análisis que se tiene que tener. Por eso que se lanzó el proyecto de manera general, interesante, pero ¿saben qué? Para efectos de control tenemos que analizar los escenarios. Tenemos que analizar los escenarios. Entonces, uno de esos escenarios, y justamente se preguntaban, pero Netflix me da como promoción un mes gratuitamente. ¿Alcanzará aquello? Fíjense el escenario que ya se me está presentando. Lo mismo con las plataformas para efectos de comunicación como Zoom o Meet. Tenemos 40 minutos gratis. Eso también estará grabado. Entonces son escenarios que se nos van presentando y creo que un poquito se ha rezagado o se ha congelado esto porque se presentan en escenarios en los cuales deberían haber respuestas a los mismos, ¿no? Entonces, si bien es prudente el poder discernir, generar una idea, pero esa idea tiene que estar respaldada con un estudio serio, porque se imaginan ustedes bien harto, difícil el poder controlar al menos transacciones a través de medios digitales. Ejemplo claro, váyanse a Marketplace en Facebook y van a encontrar infinidad, ¿no? De oferta de servicios, oferta de venta de bienes muebles, inmuebles, y quién controla ese mercado, porque lo único que te dicen, nos vemos en la Pérez Velasco, nos vemos en la Ceja o nos vemos en la zona sur. Yo te entrego, tú me pagas. Y por la transacción hay una nota fiscal, no. Entonces, harto difícil. Para mí este proyecto de ley era un poquito para que a través de la unidad de inteligencia fiscal por parte de la administración tributaria pueda detectar a aquellas personas, sean naturales o jurídicas, que desarrollan transacciones a través de medios digitales. Y a través de esa unidad y por el Departamento de Fiscalización se pueda identificar y detectar a las mismas para efectos de aplicarles una fiscalización y determinar tributo emitido. ¿Sí? Determinar tributo emitido en función a qué? En función a lo que dispone el artículo 100 de la 2492, control, verificación, fiscalización, y fíjense ese acápite que ha complementado en la 2492, investigación. No simplemente es demostrar aquí está la factura, sino demostrar, aparte de aquello, el modo fehaciente de pago que se ha utilizado. Entonces, como verán, el aspecto tributario es bien importante, es interesante, se nos van presentando escenarios y al presentarse escenarios, lo único que nos queda a nosotros es, en función de conocimiento, el poder discernir cómo podríamos nosotros mínimamente generar un procedimiento para efectuar su control. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, pues. Ya. Antes que nos vayamos,
¿Me han leído la ley 843? ¿Me han leído la ley 843? ¿Sí? No. Antes de que nos vayamos, objeto del IVA. Objeto del IVA. Vamos a encontrar como respaldo y consistencia legal en el artículo 1 de la 843 y en el artículo 1 de la 21530. ¿Qué significa objeto? Alcance. Alcance. ¿Este impuesto a qué va a aplicar? Y fíjense, no lo estamos viendo en la 2492, estamos viendo en la ley 843 y su decreto reglamentario. Y el alcance fundamentalmente es a la venta habitual de bienes muebles. Anótenseme eso en su cuadernito. Es bien importante porque mínimamente tienen que tener conocimiento de la base, que significa el alcance. Y en cada norma, cuando ustedes lean objeto, objeto significa el alcance. ¿Dónde aplica este impuesto? ¿Dónde se aplica? En la venta habitual de bienes muebles. Segundo acápite, prestación de servicios. Tercer acápite, contratación de obras. Cuarto acápite, importaciones definitivas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Entonces, objeto del IVA, venta habitual de bienes muebles. Ojo, no quiero que recaigan en el error de decir venta habitual de bienes muebles e inmuebles. El IVA no tiene alcance a la venta de bienes inmuebles, porque cuando yo compro un departamento o compro una casa no me dan factura. ¿Por qué no me dan factura? Porque pues la venta de bienes inmuebles no es objeto del IVA. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, en algunas actividades, en algunas transacciones que se desarrollan, tengo que tener en cuenta el objeto. Objeto alcance. ¿Dónde aplico? ¿Dónde aplico este IVA? Entonces, venta habitual de bienes muebles, prestación de servicios, contratación de obras, importaciones definitivas. Tenemos todavía 3 conceptos más como alcance. Ustedes van a encontrar estas 4 en la norma. Vamos a complementar en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpe, licenciado, ¿cuál dijo que era la base legal? ¿Cuál era la base legal? El artículo 1 de la 843. ¿Y cuál es el decreto reglamentario? El 21530, artículo 1. En ambos tenemos el alcance, el objeto. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. Entonces, lo que yo quiero, estamos en el temario de objeto, ustedes me analicen el objeto de acuerdo a lo que indica la ley 843 y el objeto de acuerdo a lo que indica la 21530. ¿Estamos bien? Y me hacen la comparación con lo que nosotros, o con lo que ahora les he desplegado. 4 conceptos que están ligados al objeto del IVA. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. De la aplicación práctica se los voy a pasar por Classroom. El ejercicio que todavía nos compete realizar respecto al régimen tributario integrado y al régimen agropecuario unificado. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Bien. Entonces, vamos a quedar acá. Se me cuidan y Dios los bendiga siempre. Licenciado, disculpe. Licenciado. Sí.
La tarea que nos va a mandar por Classroom, ¿tenemos que hacerlo también en PowerPoint o lo podemos hacer ya en Word? ¿Cómo? Es que el anterior taller que nos dio nos indicó que lo hiciéramos como la anterior, vez de ilícitos tributarios, y esa tarea lo hicimos en PowerPoint. Y quería saber si esta tarea se puede hacer ya en Word. Esta tarea se puede hacer en PowerPoint. Sí, lo pueden hacer en PowerPoint. Sí, lo hacen en PowerPoint. De todas maneras, tengo que explicarles un poquito el taller relacionado con el RAW para que con la norma que me han conseguido ustedes analicen y llenen el formulario utilizando los datos de actualización de las resoluciones que anteriormente le habían conseguido ustedes. En una especifica la actualización y en la otra especifica la prórroga de el vencimiento. Les había dicho que normalmente el vencimiento es el 31 de octubre, pero para esta gestión, por efectos de la pandemia, fíjense, solamente una resolución puede ampliar el vencimiento. ¿Sí? No es de oficio, no es verbal. Entonces, un poquito para que vayan conociendo ustedes de que las disposiciones que emite la administración tributaria, las mismas tienen que estar plasmadas a través de una resolución, porque ustedes me preguntarían, licenciado, pero para la gestión 2020, usted nos decía que la fecha de vencimiento es el 31 de octubre, pero esta resolución indica el 31 de diciembre. Sí, de acuerdo, pero léanme bien lo que indica. Se amplía, se prorroga la fecha de vencimiento al 31 de diciembre, simple y llanamente por la gestión 2020. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Gracias, licenciado. Vamos a quedar acá. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Que les vaya bien. Hola, licenciado, muchas gracias.